Si aún no estás suscrito, tu apoyo ayudaría muchísimo a que este canal siga creciendo y podamos traerte más contenido de calidad. Gracias. Cuando Irán miró al cielo, todo parecía normal. Los radares funcionaban. Los sistemas de defensa buscaban objetivos, pero lo que veían en las pantallas no era real. En el momento en que los operadores comenzaron a perseguir decenas de objetivos falsos, el verdadero ataque ya estaba en camino. Y cuando los B-52 entraron en el rango de disparo, todo sucedió en minutos. El complejo de producción de misiles balísticos más crítico de Irán fue borrado del mapa, a 150 kilómetros de Teherán, bajo la cobertura teórica del sistema de defensa aérea de la capital. 7 bombas enormes, explosiones secundarias que hicieron volar por los aires combustible de cohetes, talleres de ingeniería y almacenes subterráneos. Una instalación que el régimen tardó décadas en construir, convertida en escombros en una sola noche. Hoy analizamos cómo funcionó exactamente ese engaño, qué tecnología lo hizo posible, qué se destruyó realmente en Qazvin y por qué este ataque cambia las reglas del juego mucho más allá de Irán. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Qazvin el 25 de marzo, hay que entender primero qué era exactamente el objetivo. El complejo industrial Mártir Shahizadeh no era una simple fábrica de municiones. Era la columna vertebral del programa de misiles balísticos avanzados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Operando bajo el paraguas de la Organización de Industrias de Aviación iraní, este colosal complejo concentraba capacidades que normalmente requieren decenas de instalaciones separadas. En su interior funcionaban laboratorios de alta seguridad, donde se desarrollaba tecnología de combustible sólido para los misiles de próxima generación, talleres donde se procesaban los materiales compuestos que forman las estructuras aerodinámicas de los misiles, y salas blancas especiales, entornos de precisión extrema, donde se calibraban los giroscopios que proporcionan la guía de los misiles hacia sus objetivos. Este tipo de instalaciones no se reconstruyen en meses. Requieren años de ingeniería, equipamiento especializado y personal altamente cualificado que no se forma de un día para otro. Pero lo más importante no era la producción actual. Era el I+D. El complejo era un centro de investigación y desarrollo donde los diseños conceptuales del futuro pasaban a la fase de creación de prototipos. Destruirlo no significa solo cortar el flujo de misiles que van al frente. Significa eliminar físicamente un legado de ingeniería acumulado durante décadas. Conocimiento depositado en máquinas, moldes, equipos y procesos que no pueden reproducirse desde cero con rapidez. La instalación estaba ubicada en la región de Qazvin, a apenas 150 kilómetros de Teherán, bajo la cobertura teórica del sistema de defensa aérea de la capital, protegida por las montañas Zagros y Elburz, que actúan como escudo natural desde el norte y el oeste. Y sin embargo, fue destruida completamente en una sola noche, sin que los sistemas de defensa iraníes pudieran hacer nada efectivo para impedirlo. Reconstruyamos la operación paso a paso. Los bombarderos B-52H Stratofortress, la principal fuerza de ataque, despegaron desde la base RAF Fairford en el Reino Unido o desde la base de Diego García en el Océano Índico. Cubrieron una distancia de aproximadamente 4.200 kilómetros para alcanzar sus posiciones de lanzamiento. Un vuelo ininterrumpido de entre 10 y 12 horas que solo fue posible gracias a múltiples repostajes en vuelo proporcionados por aviones cisterna KC-135 y KC-46 operando en el cielo sobre el Océano Índico y el Golfo Pérsico. Y aquí está el detalle técnico más importante de toda la operación. Los B-52 nunca entraron en el espacio aéreo iraní. No lo necesitaban. Bajo sus alas y en sus compartimentos internos de armas, llevaban un total de 20 misiles AGM-158 JSSM-ER, el misil de crucero furtivo más avanzado del arsenal convencional estadounidense. Con un alcance de 925 kilómetros, una sección transversal de radar extremadamente baja y la capacidad de volar a baja altitud mientras escanea el terreno con precisión milimétrica, el JSM-ER puede lanzarse desde una posición completamente segura
y encontrar su objetivo al otro lado de una frontera. Cada misil lleva una ojiva perforante de 450 kilogramos y se fija en el objetivo mediante un buscador infrarrojo en la fase terminal. 4 B-52 pueden lanzar un total de 80 JASSM-ER en una sola salida. Potencia de fuego suficiente para borrar del mapa un complejo industrial entero. Pero los misiles no llegaron solos. Antes de que los B-52 lanzaran sus armas, una primera oleada de aviones de guerra electrónica, EA-18G Growler y cazas F-35A, ejecutaron la fase más crítica y menos visible de toda la operación: cegar a Irán. Los EA-18G aplicaron interferencia de señales sobre los radares de búsqueda de los sistemas S-300 iraníes. En cuestión de segundos, las pantallas de los operadores iraníes se llenaron de ruido, objetivos fantasma y señales falsas. Decenas de blancos falsos aparecieron simultáneamente en todas direcciones. Los operadores intentaron seguirlos, priorizarlos, responder. Y mientras hacían eso, los JASSM-ER ya habían sido lanzados y estaban en camino, volando a baja altitud entre los valles de las montañas Zagros y Elburz, usando las sombras de radar naturales del terreno para deslizarse invisibles hasta Qazvin. Para cuando los funcionarios iraníes intentaron comprender lo que estaba ocurriendo, la amenaza real ya había alcanzado su objetivo. Las ojivas perforantes atravesaron los techos de hormigón armado del complejo en cuestión de segundos. La presión interna de los espacios cerrados se disparó a niveles extremos. Los edificios fueron violentamente destrozados de adentro hacia afuera, en lugar de simplemente colapsar. La maquinaria, los moldes de fundición y los productos químicos peligrosos almacenados se convirtieron instantáneamente en metralla mortal. Y entonces comenzaron las explosiones secundarias. El combustible de cohetes y los productos químicos del interior transformaron la instalación en una trampa mortal que se autodestruyó progresivamente, derribando estructuras circundantes como fichas de dominó. Las modernas líneas de producción que durante años fueron motivo de orgullo para el régimen iraní, capaces de producir sistemas de guía avanzados y cuerpos de cohetes de última generación, quedaron convertidas en un enorme montón de chatarra humeante en una sola noche. Lo que fue destruido en Qazvin esa noche no fueron solo unos edificios de fábrica. Las consecuencias se extienden mucho más allá de las fronteras iraníes. El complejo Mártir Shafizadeh era una de las principales arterias de suministro para las fuerzas proxy que alimentan las operaciones transfronterizas del régimen. Los hutíes en Yemen, que han convertido el Mar Rojo en una zona de guerra para el tráfico mercante. Hezbollah en el sur del Líbano. Las fuerzas de movilización popular en Irak. Todos ellos obtienen una parte sustancial de su capacidad de combate de instalaciones de producción como esta. Según las evaluaciones del Long War Journal, la destrucción de este centro tiene el potencial de crear una ruptura grave en la cadena de suministro global de misiles balísticos de Irán. Con las líneas de producción fuera de servicio, la capacidad de exportar armamento a las milicias proxy recibirá un golpe directo. Los grupos que ya enfrentan dificultades en la cadena de suministro se verán obligados a utilizar sus reservas existentes con mucha más cautela, reduciendo el ritmo operativo y proporcionando a Estados Unidos y sus aliados una flexibilidad táctica significativa en el terreno. Pero el impacto más inmediato y menos esperado del ataque fue interno. Con las explosiones ocurriendo a apenas 150 kilómetros de Teherán, los informes indican que el sentido de seguridad de la población iraní se está erosionando rápidamente. La retórica oficial de un cielo impenetrable, de defensas inexpugnables, fue desmentida en tiempo real por las imágenes de una instalación en llamas a las puertas de la capital. Los ciudadanos comenzaron a preguntarse en los canales de Telegram cómo fue posible que ni siquiera una instalación crítica bajo la protección de los sistemas de la capital pudiera ser defendida. Ese pánico social se extiende rápidamente y tiene implicaciones políticas internas que el régimen difícilmente puede contener. Y hay una dimensión global que pocas veces se menciona. Moscú y Pekín están observando esta operación con atención extrema.
Los estrategas militares rusos están examinando de cerca cómo sus sistemas S-300, vendidos a decenas de países en el mundo, resultaron ineficaces contra las plataformas de guerra electrónica occidentales. China está incorporando las capacidades destructivas demostradas en Qazvin en sus propias evaluaciones de amenazas para escenarios en el Pacífico. Cada dato de esta operación es una lección para los adversarios de Estados Unidos en todo el mundo. Esta operación presenta algo que va mucho más allá del conflicto con Irán. Es un prototipo, y conviene entenderlo como tal. Lo que ocurrió en Qazvin ha reescrito la definición de zona segura. Gracias al repostaje en vuelo y a las rutas inteligentes de largo alcance, el concepto de distancia como protección ha desaparecido. Una instalación a cientos de kilómetros dentro de las fronteras de un país, protegida por montañas y por sistemas de defensa aérea de última generación, se ha convertido en un objetivo rutinario para las fuerzas aéreas avanzadas que disponen de la combinación correcta de guerra electrónica y municiones de largo alcance. La clave de esta operación no fue la potencia bruta, fue la secuencia. Primero, cegar los radares con interferencia electrónica. Segundo, lanzar los misiles desde fuera del alcance de cualquier defensa. Tercero, dejar que los misiles naveguen solos por el terreno hasta el objetivo. El resultado es un ataque que el adversario no puede interceptar, porque no puede ver con claridad qué es real y qué es falso hasta que ya es demasiado tarde. Los sistemas S-300 de Irán, considerados durante décadas como una de las defensas aéreas más robustas del mercado internacional, no pudieron responder de manera efectiva. Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá de Irán. Rusia ha vendido el S-300 y sus variantes a decenas de países. China lo ha estudiado y lo ha replicado. Cualquier ejército del mundo que confíe en estos sistemas como su escudo primario, acaba de recibir una demostración muy clara de sus limitaciones frente a la guerra electrónica de vanguardia. En la arquitectura de seguridad global, la carrera entre las tecnologías de defensa y las plataformas de ataque está ganando impulso a una velocidad sin precedente. Y Qazvin es el punto de referencia más reciente de esa carrera. Pero hay algo más en esta operación que merece atención especial. El B-52 que ejecutó este ataque fue diseñado en los años 50. Entró en servicio en 1955. Es literalmente uno de los aviones de combate más antiguos en servicio activo en cualquier ejército del mundo. Y acaba de destruir en una sola noche el complejo de misiles más avanzado de una potencia regional con ambiciones nucleares. Esa paradoja, un bombardero de más de 70 años neutralizando la tecnología militar de vanguardia de Irán, dice más sobre la naturaleza de la guerra moderna que cualquier análisis teórico. No siempre gana el más avanzado, gana el que mejor combina sus capacidades en el momento correcto. ¿Detuvo esta operación a Irán? ¿O desencadenó el comienzo de algo mucho mayor? Las últimas 24 horas han dado una respuesta parcial. Irán no respondió con un ataque convencional simétrico. No podía. Su capacidad para hacerlo acaba de recibir uno de los golpes más severos de toda la campaña. En cambio, aplicó lo que es una respuesta asimétrica clásica ante una superioridad militar directa. Ampliar el teatro de operaciones. Los ataques a petroleros en el Golfo se intensificaron. La presión sobre el estrecho de Hormuz aumentó. La guerra comenzó a trasladarse desde el territorio iraní hacia las venas de la economía global. Las fluctuaciones en los precios del petróleo y el aumento de las primas de riesgo en el transporte marítimo son las primeras señales de esa transición. Y aquí surge la verdad más incómoda de todo este análisis. Estados Unidos e Israel tienen el poder demostrado de paralizar la infraestructura militar de Irán. Lo han demostrado en Natanz, en Qazvin, en decenas de bases subterráneas a lo largo del país. Pero ese mismo poder no puede controlar por completo el caos que Irán es capaz de generar en el ámbito económico global. Puede que Irán esté perdiendo la guerra militar, pero al mismo tiempo está ampliando el juego hacia un terreno donde su desventaja tecnológica importa menos. El desorden en los mercados energéticos,
la inseguridad marítima, la presión económica sobre países que no tienen nada que ver con este conflicto. La columna vertebral militar de Irán ha recibido un golpe devastador. Pero la guerra no ha terminado. Al contrario, ha pasado a una fase más amplia, más compleja y mucho más impredecible. Y el equilibrio que determinará su desenlace ya no se medirá solo en misiles destruidos o instalaciones borradas del mapa. Se medirá en quién puede sostener mejor la presión en todos los frentes al mismo tiempo. El B-52 demostró que la distancia ya no protege. Irán está demostrando que el caos tampoco tiene fronteras. Eso es lo que ocurrió realmente en Qazvin, no el titular, no la versión simplificada. El análisis completo de una operación que ha cambiado las reglas de la guerra moderna. Ahora te pregunto, ¿crees que la respuesta asimétrica de Irán, ampliar el conflicto hacia el caos económico global, es más peligrosa a largo plazo que su capacidad militar directa? ¿O la destrucción sistemática de su infraestructura acabará por agotarla? Deja tu análisis en los comentarios. En Realpolitik buscamos entender lo que está pasando de verdad. Si este análisis te aportó perspectiva, suscríbete y activa las notificaciones. El próximo vídeo llega pronto.